Lo que vamos a trabajar aquí son algunos modelos de ecuaciones diferenciales de primer orden, los más sencillos que hay. Ahorita vamos a trabajar el modelo exponencial y el modelo logístico o de Verhulst, que son para poblaciones. Entonces, bueno, nuestro trabajo va a estar enfocado a esto, aunque vamos a ver que este tipo de modelos pues tienen otras aplicaciones que ya se irán explicando en su momento. El primer modelo que se va a trabajar es el modelo exponencial. Y entonces vamos a comenzar con dos variables. N es la población y T es el tiempo. Y lo que vamos a tener es que el cambio de la población con respecto al tiempo va a ser igual a una constante por la población. Esto vamos a poderlo describir con palabras como que la población crece o decrece, esto dependiendo de si R es positiva o negativa, de forma proporcional a la población. Entonces vamos a ver que el crecimiento o el decrecimiento va a ser proporcional al tamaño de la población, esto en cada momento. Vamos a considerar también que vamos a tomar un tiempo inicial que vamos a llamar T0, que ya fijaremos como cierto año o cierto momento. En la mayoría de los casos vamos a tomar ese T0 como 0, que es como el punto de referencia desde donde vamos a empezar a contar. Y ahí vamos a considerar que el tamaño de la población es N0. Eso quiere decir que, por ejemplo, si estuviéramos hablando de la población de México y en este momento lo tomamos como T0 igual a 0, es decir, desde ahorita empezamos a contar, pues tenemos que ver 120 y tantos millones de habitantes sería nuestro valor de N0. Entonces, T0 y N0 van a estar dados a partir de las condiciones específicas. Ahora, aquí hay varias cosas que hay que considerar porque pues no cualquier población va a tener este comportamiento. O sea, vamos a tener que ver que hay ciertas características para identificar si las poblaciones tienen el comportamiento exponencial. Entonces, y además, pues parte del asunto es que R es una constante y esa R, pues es importante saber cuál es el valor que tiene. Entonces, este modelo que vamos a trabajar ahorita para poblaciones resulta que va a funcionar exactamente igual para cualquier otra situación en donde haya, por ejemplo, un crecimiento proporcional a la variable, a una de las variables. Ahorita iremos viendo cómo funciona esto. Uno de los ejemplos típicos también de esto es, por ejemplo, el decaimiento radioactivo de algún elemento. Se puede modelar de esta manera. O sea, se puede ver que conforme pasa el tiempo, pues es proporcional justamente a pues el nivel de radiación que tiene el elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto se usa para las pruebas de carbono 14. O también resulta que en un ámbito completamente distinto, por ejemplo, las finanzas, pues también se puede utilizar esto para identificar si una población, bueno, más bien si alguna acción, por ejemplo, va variando con respecto al tiempo y cuál sería su crecimiento o decrecimiento. Y esto nos va a ayudar a pronosticar los valores. Entonces, la idea de hacer un modelo, o sea, se pueden hacer modelos de muchas formas, pero el tipo de modelos con los que vamos a trabajar aquí, ahorita, lo que nos van a dar es una ecuación. Entonces, en este caso, el modelo está dado por una ecuación diferencial y esto que tenemos aquí se llaman las condiciones iniciales. Entonces, a partir de esto vamos a poder obtener una ecuación
Y luego vamos a poder saber si la realidad se comporta de acuerdo al modelo, ¿no? Porque no todo, no todo modelo siempre se ajusta a las condiciones que vamos a ver. Entonces, ahorita vamos a regresar a trabajar poblaciones. Por cierto, las poblaciones, nosotros vamos a trabajar con poblaciones humanas, pero este tipo de modelos pues puede funcionar para poblaciones de algún tipo de especie, ¿no? O sea, poblaciones de peces o de roedores o incluso de bacterias, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar específicamente con las poblaciones humanas y vamos a ver, pues, el modelo exponencial que tanto se ajusta en cada uno de los casos. Como mencioné al principio, este es uno de los modelos más sencillos que hay. Todo modelo siempre tiene supuestos y eso siempre hay que considerarlo. Muchas veces, cuando se estudian los modelos, a veces la gente se queda con la ecuación, pero se le olvida que funciona bajo ciertas condiciones. Entonces, en este caso, los supuestos del modelo es que, por ejemplo, se trata de una población cerrada. Eso quiere decir que no hay migración, nadie sale ni entra, lo cual pues en el mundo cotidiano pues no es cierto, pero bueno, ahorita vamos a considerarlo así. Las tasas de natalidad y mortalidad no son afectadas por la estructura genética de los individuos, entonces aquí lo que vamos a considerar es que los individuos por diferencia de tamaño o edad eh, no tienen diferencia en cuanto a si nacen o mueren. Entonces eso también es un supuesto muy fuerte. Y la última es que los individuos nacen y mueren de forma continua. Entonces, los modelos, pues entre más sencillos son, lo que hacen es que consideran condiciones ideales. Tampoco es cierto que la gente esté naciendo y muriendo de forma continua, ¿no? O sea, todo esto funciona como de manera discreta. Entonces, pero nosotros ahorita vamos a utilizar este modelo para ver qué tanto se ajusta al funcionamiento de algunos, bueno, a cómo es que crece o decrece algunas poblaciones de ciertos países. Y entonces, o sea, la idea es poder aplicarlo y poderlo ver. Entonces, este es el modelo más simple de crecimiento exponencial. Y pues lo primero que habría que hacer aquí, pues es solucionar la ecuación. Entonces tenemos una ecuación diferencial, entonces vamos a solucionarla para encontrar, una vez que encontremos la solución, lo que estaríamos encontrando realmente es cuál es la función de comportamiento. Entonces, por ejemplo, lo que teníamos es que el cambio de la población con respecto al tiempo es proporcional al tamaño de la población. Entonces, como pueden ver, pues es una de las operaciones, de las ecuaciones diferenciales más sencillas que hay. Se puede resolver por separación de variables. Y entonces yo podría tener que dn entre n es igual a r por dt, nada más haciendo el álgebra correspondiente. Entonces se puede calcular la integral en ambos lados y lo que se tendría es que el logaritmo natural de n pues va a ser igual a r por t más una constante, ¿no? Ahora voy a considerar que tengo ciertas condiciones iniciales. N de t0 es igual a n0. Esto lo voy a leer como un punto que tiene coordenadas t0, n0. Entonces, eso quiere decir que donde diga n voy a poder sustituirlo como n0 y donde diga t voy a poderlo sustituir como t0. Y sobre de eso vamos a empezar a trabajar. De hecho, vamos a considerar t0 igual a 0, donde este es el momento inicial, donde vamos a empezar a contar. Ese momento inicial podemos decidir pues que sea el día de hoy, en 2019, desde donde 2020, donde tenemos los datos,
o puede ser un día de 2018 o un día de 2015, o sea, eso es, nosotros podemos irlo modificando. Entonces, bueno, nada más aquí para despejar la n, porque es lo que vamos a necesitar, lo que queremos ver es poder pronosticar la población en cierto momento. Entonces, para despejarla, pues vamos a aplicar primero la exponencial. Entonces tenemos que la exponencial del logaritmo natural de n sería igual a e a la rt más c. La exponencial del logaritmo natural me da nada más la n y e a la rt voy a conservarlo y e a la c voy a considerarlo, como eso es una constante, pues voy a tomarlo como una constante a. Entonces, si sustituyo aquí las condiciones iniciales, si sustituyo t igual a 0 y n igual a n0, entonces lo que vamos a tener es que n0 va a ser igual a por e a la r por 0. Pero r por 0 es 0 y e a la 0 vale 1. Eso quiere decir que podemos saber específicamente cuánto vale a. Entonces, nuestra ecuación de predicción va a ser n igual a n0 por e a la rt. O sea, tenemos ya una forma, de hecho, n aquí no está especificado, pero sí voy a borrarlo incluso para que quede súper especificado. Tenemos ya una función n que depende de t. Eso quiere decir que si nosotros queremos saber con estas condiciones para una población que tuviera crecimiento exponencial, por ejemplo, y hoy es nuestro punto de partida, hoy es el valor, hoy es el valor 0. Entonces yo podría decir, bueno, quiero saber cuál va a ser la población dentro de un año. Pues solamente donde dice t sustituyo 1 y hago todas las operaciones para obtener cuál sería la población si tuviera crecimiento exponencial. O si quiero saber qué va a pasar en 2 años, pues hago lo mismo. Y si quiero saber qué va a pasar dentro de medio año, pues donde dice t pongo 0.5. En este caso, las unidades para t van a ser años. Y vamos a irlas considerando. Ahora, aquí hay algo que es importante. Ese valor de r, pues sabemos que nos da cierta, pues es la constante de proporcionalidad, pero esa constante tenemos que saber cuánto vale, ¿no? Porque dependiendo de una población u otra, pues esto puede cambiar. O sea, yo puedo decir, bueno, si una población crece al 10% anual, o digamos, el cambio en la proporción con respecto al tiempo es del 10%, pues R va a valer 0.10. Pero si digo la población se duplica anualmente, lo cual, bueno, si fuera pensando en seres humanos eso es una locura, pero pensando en bacterias no. Pero si se duplica en la población en un año, pues entonces R vale 2. O si la población se duplica, bueno, se triplica, pues R vale 3. O si la población tiene una constante de proporcionalidad del 5%, pues R va a valer 0.05. Y también R puede llegar a ser negativo, que va a ser el caso en donde las poblaciones están decreciendo y que también existen poblaciones que tienen este comportamiento. Ahora, aquí, bueno, voy a hacer algunas observaciones que son importantes. Si yo quiero hacer la gráfica de una exponencial, nada más les voy a recordar algunas cuestiones que son importantes. Si yo tengo una constante por r a la t, ahorita los valores de n0 y de r no me van a ser como tan importantes, pero ahorita nada más voy a considerar que r fuera positiva, eso es lo único, de ahí en fuera. N0 también, como es un tamaño de población, pues tiene que ser un número entero y también un número grande en general. La forma de la gráfica de una exponencial es esta. Entonces,
esta es una gráfica que es importante, es asintótica al eje horizontal del lado izquierdo y crece verdaderamente, lo que usualmente se llama crece exponencialmente, eh, pues hacia el lado positivo, ¿no? Entonces, esta forma es importante porque también esto me va a permitir identificar algunas poblaciones que pueden crecer o no de esta manera. Entonces vamos a, bueno, ahorita trabajar con este modelo para un caso concreto. Vamos a trabajar entonces un modelo concreto, como decía. En este caso, esta es la página de internet del Banco Mundial, donde aparecen todos los países y aparecen sus poblaciones. Ahorita les voy a decir qué es lo que vamos a ir haciendo con ellas, ¿no? Entonces, en este caso, tomé pues Nigeria. Tenemos los datos desde 1960 hasta 2019, todos los datos año por año. Y estos son los datos reales. Como les mostré hace un momento, pues si analizo la gráfica que tengo aquí, pues tiene más o menos la forma de una exponencial. Entonces vamos a aplicar el modelo para ver si se ajusta bien y esto me va a servir no solo para ver si sí hay cercanía, sino también para poder hacer un pronóstico en caso de que el crecimiento siguiera exactamente de la misma manera. Entonces, ahorita esto yo lo voy a hacer con Nigeria, pero ustedes van a hacerlo con el país que ustedes elijan para ver si, con estos mismos, con los datos del Banco Mundial, para ver si hay buen ajuste o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la parte derecha dice descargar datos y entonces se puede descargar en formato CSV, XML o Excel. Pues yo les sugeriría que lo descargaran en formato de Excel. Y entonces cuando eligen esto, les descarga un archivo que tiene toda la información de todos los países. Con todo y que es mucha información, es un archivo chiquito. Entonces le decimos descargar y vamos a abrir el archivo. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a irnos a la hoja que dice data. Y en la hoja que dice data, en el renglón 4, lo seleccionamos todo, que es donde están todos los años. Y esos los vamos, le damos copiar, entonces lo seleccionamos, le damos copiar. Y al copiarlo, nos vamos a otra hoja que creamos dentro del mismo archivo y en la columna B le damos pegar. Y entonces aquí, pero le damos pegado especial y en pegado especial hay una parte que dice valores transponer. Entonces elegimos eso para que lo que nos lo copie, pero exactamente como una columna. Entonces, en este caso vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer, pero ahora para el país con el que vamos a trabajar. En este caso, el país es Nigeria. Entonces, nos vamos a Data. En Data buscamos en la primera columna cuál es el país con el que vamos a trabajar, que en este caso, como les decía, es Nigeria. Están por orden alfabético. Y entonces elijo Nigeria, elijo todos los datos de toda la columna y una vez que ya tengo todos los datos, le doy copiar. Entonces ya que los tengo, le doy copiar y
voy a pegarlos en esa hoja, pero ahora en la columna C. Entonces en la columna C le voy a dar pegar. También pegar, pegado especial, como valores y transponer. Entonces aquí puedo ver que, bueno, ya aparece el nombre del país, que es Nigeria, y aparece por cada año cuál es la población que le corresponde. Entonces es importante que lo copiemos por valores y transponer para que en lugar de que lo copie como un renglón, lo copie como una columna. Entonces, lo primero que, bueno, vamos a hacer varias cosas. Una es que vamos a llamar en la columna A, vamos a llamar, aquí vamos a escribir en el primer valor, que es en la hoja que tenemos, la hoja 1, que es con la que estamos trabajando. Ahí al primer año le vamos a poner el año 0, porque ese es el año que desde donde vamos a empezar a contar. Entonces, a ese año le llamamos el año 0 y pues a 1961, que es el año que sigue, le llamamos el año 1. Y después podemos estos dos valores seleccionarlos para rellenar, ¿no? Entonces vamos a rellenar todo. En este caso, pues van a ir los años de 1 a 1 y ahorita pues termino en 2019, que si le llamo 0 a 1960, pues 2019 sería el año 59, ¿no? Pasaron 59 años desde 1960 hasta 2019. Luego voy a hacer algunas operaciones. Entonces, lo primero que voy a hacer es que aquí, estas operaciones las voy a hacer pues tal cual usando Excel. Entonces, voy a ver cuál es la tasa de crecimiento anual. Entonces, aquí le voy a poner el título. Esto le voy a poner tasa de crecimiento anual. Entonces, para ver cuál es la tasa de crecimiento anual, me voy a ir a la cel en la columna D, pero no, la primera la voy a dejar en blanco. Entonces, ahorita incluso, bueno, la voy a poner de otro color para que vea que ahí no hay nada. Y desde lo que correspondería al año 1, lo que voy a hacer es que voy a poner una fórmula. Entonces, pongo igual, abro paréntesis y lo que voy a hacer es que voy a hacer la resta de cuál fue la población en el año 1 menos la población en el año 0. Ahorita nada más marco estas y cierro el paréntesis. Entonces, esto va entre paréntesis y esto lo voy a dividir entre cuál fue la población en el año 0. Entonces, ya tengo una fórmula. Esa fórmula la voy a rellenar toda la columna con esa fórmula. Y aquí lo que me va a dar como valores, pues es cómo ha sido el crecimiento de la población entre los años consecutivos. Primero fue entre el año 1 y el año 0, que es de 0.0204, o sea, alrededor del 2%. Pero si me fijo en el año 2 y entre el año 2 y el año 1, pues allí es 2%, pero con algunas otras centésimas. Entonces, si hacen el análisis, o sea, aquí ya tengo el crecimiento de la población entre cada año. Y aquí, entonces, puedo ver que ese crecimiento aproximadamente es del 2%. En algunos años un poco más, en otros un poco menos, pero siempre es alrededor del 2%. Esa fue una de las razones por las que elegí justo Nigeria para hacer este modelo, porque bueno, lo que les mostré primero de su gráfica, que solo al verla parece una exponencial. Cuando uno ve las gráficas de otros países, pues no siempre se ven de esa manera. Entonces, bueno, la primera parece una exponencial, pero la segunda es que cuando hago el crecimiento anual, así año por año,
pues es alrededor de los %, les decía un poco más o un poco menos, o sea, no es completamente constante, que es lo que se supone en el modelo exponencial, pero nosotros ahorita vamos a suponer que ese crecimiento realmente es constante. Entonces, para saber cuál es el crecimiento, hasta abajo de la columna D, esto lo voy a poner incluso en otro color porque va a ser un valor muy, muy, muy importante, lo que voy a calcular pues es el promedio. Entonces voy a escribir tal cual entonces voy a poner igual y escribo la función promedio, ¿no? Digo, dependiendo si está en inglés o en español, promedio o average. Abro paréntesis y selecciono toda la columna. Entonces aquí selecciono los datos de toda la columna, de nada más los datos, sin tomar en cuenta el amarillo. Eso es importante, el que dejé afuera, ¿no? Entonces ya que tengo todos los datos, cierro paréntesis y entonces ya tengo cuánto es el promedio. Entonces, en este caso, el promedio va a ser en nuestro modelo lo que habíamos considerado como la R, que es como la constante de proporcionalidad que estamos, con la que vamos a trabajar. Entonces, eso va a ser muy importante porque pues ya con esto vamos a poder construir nuestro modelo. Entonces, bueno, hasta aquí hemos hecho algo como importante. Ahora vamos, entonces tenemos ya la numeración de los años. No estamos dejando el valor de 1960, 61, sino estamos tomando las referencias desde cuando empezamos a contar, que en ese caso es el año 0, y en ese año 0 la población es, voy a marcar también con color ese valor, porque ese valor es muy importante. La proporción en el año 0, la población en el año 0 fue pues aproximadamente de 45.138.458 personas. Entonces tengo ese dato ahí y entonces voy a utilizar la fórmula que ya había con la que había trabajado, que deduje anteriormente, y que esa pues es la que me va a servir para poder hacer el modelo exponencial y ver si su comportamiento es adecuado o no. Entonces, pues vamos a empezar a construir entonces el modelo. Aquí nada más les recuerdo que la función a la que llegamos finalmente es esta y es con la que vamos a trabajar. En este caso, para el caso de Nigeria, pues tenemos que n de t va a ser igual a n0, que eran los 45 millones y cachos. En este caso, bueno, lo voy a poner así, ahorita nada más ahorita voy a tomar el dato exacto, multiplicado por la exponencial con r, que es 0.025 algo, por t. Eso quiere decir que si yo voy sustituyendo el valor de t en esta función, pues voy a poder tener un aproximado de cuál sería la población de Nigeria. Esto, por ejemplo, en caso de no tener los datos, pues sería muy útil, pero no solo eso. Ahorita, si lo que también puedo suponer es que si el ajuste es bueno, pues lo que voy a poder tener es que, aunque no tenga el dato de 2020 para Nigeria, o el de 2021 o el de 2025, pues lo que sí puedo suponer es que si el comportamiento sigue igual, voy a poder estimar cuál sería la población de Nigeria para entonces, que esa es como una de las cosas fuertes para las que un modelo sirve. Entonces, bueno, como quiero construir las gráficas, ahorita voy a tomar aquí donde están los valores. Lo primero va a ser el tiempo, ¿no? Entonces aquí lo primero que voy a considerar son los valores de t, y los valores de t pues los voy a considerar muy fáciles, ¿no? Nada más pongo que se copien, o pongo igual
al, al valor correspondiente en donde numeré qué año estoy, si estoy en el año 0, el año 1, el año 2, porque lo que me interesa, como decía, no es si estoy en 1985, sino qué año es con respecto a cuando empecé a contar, que es el año 0, que es 1960. Entonces pongo este nada más así igual y después puedo rellenar toda la columna usando esto mismo, ¿no? Entonces nada más voy a rellenar la columna. Entonces, rellenamos toda la columna. Entonces ya tenemos los tiempos que son exactamente los mismos, ¿no? De 0 a 59. Ahora voy a poner aquí primero el valor real. El valor real es pues los datos que tiene el Banco Mundial con respecto a la población. Este también voy a usarlo con la misma fórmula. Entonces voy a poner igual y voy a poner pues en este caso la población que estaba en verde. Puedo ver que coinciden perfectamente y igual que hice hace rato pues voy a rellenar toda la columna para obtener los datos, ¿no? Entonces relleno y entonces jalo los valores y tienen que coincidir exactamente, ¿no? Entonces ahí ya tengo todo. Entonces tengo el real, pero ahora vamos a ver cuánto me da el valor usando el modelo exponencial. Entonces, en el modelo exponencial, pues vamos a usar la solución de la ecuación diferencial tal cual la teníamos hace un momento, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es poner la fórmula que teníamos. Como la fórmula que ya teníamos, entonces aquí voy a escribirla. Entonces, como es una fórmula, siempre tengo que empezar con igual. Voy a poner el valor de N0, que es el valor en verde que puse, pero le tengo que poner signos de pesos para fijarlo, porque eso es muy importante, ¿no? Entonces, si yo pongo signos de pesos antes de la C y antes del 7, lo que estoy diciendo es exactamente ese valor va a conservarse, no importa si yo jalo la fórmula. En este caso, mi resultado era N0 multiplicado por la exponencial. Entonces tengo la exp, que es de exponencial, y habíamos quedado que era la exponencial de R por T. R es otra constante, la constante que teníamos, que era este promedio que estaba en azul. Entonces la selecciono e igual que hace rato, le voy a poner signos de pesos antes de la D y antes del 69 para decir que ese valor tiene que estar fijo, o sea, tanto N0 como R son constantes, entonces las tengo que fijar en Excel y esto va a estar multiplicado, acuérdense que el asterisco es multiplicación en Excel, por el tiempo. En este caso, para el primer valor, pues va a ser por el valor que está en la columna que dice tiempo. Entonces, esa es la fórmula para encontrar el modelo exponencial. Entonces, en este caso, para el primer valor coincidió perfecto, pero ahora vamos a jalar, a rellenar toda la columna, pero ahora con la función. Es súper importante que no olviden fijar tanto los valores de N0 como R, ¿no? Porque si no los fijan, pues entonces no va a funcionar. Y entonces, si se fijan, por ejemplo, ya en voy a hacerlo un poquito más grande. Si se fijan en el caso por ejemplo, del primer año, pues eran 46.063.563 en la realidad. En el modelo lo que me dice es que tendrían que ser 46.310.639.8. Incluso aquí me está dando decimales.
pues ya sé que que en cuanto estoy hablando de personas, pues los decimales no significan, o no son importantes, pues porque el número de personas siempre tiene que ser un entero. Sin embargo, en el modelo, pues sí me van a dar de pronto decimales, pero lo que me está dando finalmente es una aproximación de lo que se querría. En este caso son valores que son cercanos y vamos a ver, o sea, va a haber momentos en donde los valores van a ser mucho más cercanos todavía a la realidad que en otros, ¿no? Por ejemplo, si nos fijamos en por ejemplo, en el año 56, ¿no? Que son 185.960.289 y esa es la realidad. Y en el modelo eran 189.694.266. Hay una diferencia como de 4 millones en lo que me está estimando que pasaría el modelo con lo que pasaría en la realidad. 4 millones como número en general es mucho, pero si estoy pensando, por ejemplo, que en 2019 la población de Nigeria era ya como de 200 millones, pues 4 millones de 200 ya no son tanto. Y entonces quiere decir que podría considerarse un buen ajuste. Pero ahora no solo esto, vamos a hacer la gráfica de esto para que vean cómo funciona. Para hacer la gráfica es bastante sencillo. Seleccionamos también las etiquetas y las 3 columnas con las que trabajamos, la real y la del modelo exponencial. Y entonces ponemos insertar y en insertar nos aparece gráfico y en gráfico elegimos el de dispersión. Podemos elegirlo con líneas o podemos elegir solo los puntos porque son puntos que están bastante cercanos. Y entonces aquí me aparece ya el gráfico. Ahorita lo voy a poner de este lado. Lo voy a hacer mucho más grande para que se visualice mejor. En este caso, pues el título del gráfico sería el crecimiento de la población, ¿no? Digo, ahorita lo voy a... Vamos a cambiarle el título. Entonces, esto quiere decir crecimiento de la población de Nigeria, ¿no? Y entonces lo que tenemos aquí es la comparación del real con el modelo exponencial. Entonces, si tenemos esto, fíjense, bueno, aquí me aparece que el real es el azul y el exponencial es el naranja. Entonces, vimos que la diferencia era de 4 millones, pero también lo que les decía, bueno, podía llegar a ser hasta de 4 millones, variaba, ¿no? Al principio la diferencia es muy poquita, entre más va pasando, pues la diferencia es mayor. La gráfica, a la hora que hago como pues la curva, sí se parece a una exponencial, pero además, pues los puntos están súper cerca y el modelo quiere decir que funciona bastante bien, ¿no? O sea, no es súper exacto, porque además, pues todos los supuestos que había dicho del modelo exponencial no se cumplen. Sin embargo, es un caso súper claro de cómo funciona el modelo. Y y en este caso, pues quiere decir que sí es un buen ajuste. Después se puede hacer lo mismo con otros países, pues para ver si el modelo es un buen ajuste o no. Entonces, pues con esto ya tendríamos como la forma de aplicar un modelo donde tenemos pues una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Como les decía, esto es de los modelos más simples. Entre más supuestos tiene un modelo, quiere decir que pues se aleja más de cómo funciona la realidad. Sin embargo, para ciertas cosas puede funcionar. Otra cosa que les decía es que además, o sea, nosotros tenemos los datos hasta 2019, pero imagínense, 2019 pues vimos que si comienzo a contar desde 1960, pues 2019 sería el año 59. Pero imagínense ahorita que quisiera ver
¿cuál sería la proyección de la población de, de Nigeria en el 2025 o en el 2030, para que sea un poco? Suponiendo, aquí parte del supuesto, y eso es muy importante, pues es suponiendo que su crecimiento sigue exactamente de la misma manera, ¿no? Porque si no siguiera de la misma manera, pues no me va a servir. Entonces, este 2030 voy a tomarlo como base. Primero tengo que saber este 2030 a qué año corresponde con respecto al año, a los años que estoy contando, ¿no? Entonces, como mi año cero fue 1960, pues le tengo que restar 1960 para saber cuántos años han pasado. Entonces, si le resto 1960, pues quiere decir que han pasado, entonces quiere decir que el tiempo sería 70. Y de acuerdo a esto, pues yo puedo aplicar esta fórmula que ya tenía aquí, pero ahora, de hecho voy a copiarla como tal. Esta fórmula, en lugar de poner F66, pues voy a poner 70, ¿no? O podría, bueno, de hecho puedo jalarla o puedo poner directamente el valor, ¿no? Entonces, aquí nada más vamos a, entonces voy a rellenarla porque aquí ya tengo que es el valor 70. Todos estos valores no me interesan, los voy a borrar. Entonces digamos que tengo todo esto, no lo puedo borrar y esto también. Entonces, si se fijan, la fórmula que tengo aquí corresponde a esto, pero ahora el valor que estoy tomando es el valor de 70 años. Entonces, el valor de t vale 70. Y entonces yo puedo decir, pues la población que se supone que habría para el año 2030 serían 271.600.818 personas. Todo es suponiendo que pues que el crecimiento sigue igual, ¿no? Y que las condiciones siguen idénticas. Digo, eso no necesariamente va a ser así, pero como modelo pues me ayuda a pronosticar. Entonces esta sería pues la forma de trabajar el modelo logístico, digo el modelo exponencial, perdón. Y justo lo que sigue, lo que vamos a trabajar es otro modelo que es el modelo logístico y es un modelo también importante que vamos a ir viendo.